quiero hablarte de que hay cosas que se alcanzan solamente con la fe. Pero así como estamos sabiendo de que hay cosas que se alcanzan con fe, hay motivos o hay grietas en nuestra vida que provocan que la fe se escape, ¿sí? Hay grietas que tenemos que reparar en nuestra vida para que nuestra fe no se escape y nuestra fe no mengue, sino que crezca. ¿Amén? ¿Quieren reparar algo en su vida? Amén. Gloria a Dios. ¡Qué bueno! Mira, hay palabras muy fuertes de parte de Jesucristo. Y una de las primeras palabras del verso que vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 14, verso 11, una de las primeras palabras que comienza esta cita bíblica es un mandamiento, es una ordenanza de parte de Jesús. Y Él dice, creedme. ¿Qué dice? Creedme. Y esto no es si quiero o no quiero, es una ordenanza, es un mandamiento, es algo que nos alienta, nos empuja a que hagamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros flaqueamos en nuestra fe. Juan 14 del 11 en adelante dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Si hay algo que usted está pidiendo en el nombre de Cristo, Cristo lo va a hacer. Pero ¿qué tiene que hacer usted primero? Creer. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Cuando oramos y nos acercamos, ¿qué tenemos que hacer? Creer, manifestar esa fe y vamos a recibirlo. Pero Jesucristo es muy sincero y es muy claro en el momento de decir, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. O de otra manera, creedme por las mismas obras. Lo mismo que Dios hizo en un tiempo, lo mismo vino a manifestar Cristo en la tierra y lo mismo el Espíritu Santo ha de hacer en este tiempo de la gracia, y aún lo mismo que el Hijo ha hecho. Dice Jesucristo que al que cree, al que en Él cree, las mismas obras que Él hizo hará en la tierra. Así que estás sentado al lado de alguien que puede hacer las mismas obras que Cristo. Y es más, Cristo dejó establecido, tú que le crees a Él, no solamente harás las mismas obras, sino que harás obras mayores. Así que en esta noche te vuelvo a decir que tu fe esté bien conectada y bien levantada, porque hay obras mayores que tú harás, que el Padre, el Hijo y el Espíritu te van a conceder manifestar en estos tiempos. Es necesario creer. Dios desea que se le crea. Dios no necesita que andemos creyendo. Dios desea que se le crea. Quien necesita creer somos nosotros. Quienes tenemos la necesidad de creer somos nosotros, porque nosotros le necesitamos a Él. Pero el deseo del corazón del Padre es que usted y yo le creamos. Ahora, es importante porque Jesucristo habla de obras. Las obras que el Padre hizo, Él también las ha hecho. Y hay obras que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario y es evidente de que mucha gente se va a acercar a Dios primero por las obras y luego por lo que cree en el Señor. ¿Por qué? Nosotros en fe no necesitamos ver para creer. Nosotros que ya Dios se ha revelado en nuestra vida, nosotros que un día le creímos, primero hicimos eso, tuvimos fe y luego vimos lo que Dios hizo en nosotros. Pero hay mucha gente alrededor que primero va a querer ver para después comenzar a creer. Y Dios va a usarte a ti para que ellos vean. Así que prepárate, porque en estos días va a haber obras que se van a desatar en tu vida para que gente crea, para que quien te está rodeando crea, y ellos van a celebrar juntamente contigo los milagros, las bendiciones que Dios va a otorgarle a todo aquel que en este tiempo, a pesar de circunstancias difíciles, se mantiene creyendo. El libro de Juan, capítulo 10, 37 y 38 dice, palabras de Jesús: si yo no hago las obras
de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, dijo Jesús, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Miren qué tremenda la declaración de Jesucristo. Él dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Mas si las hago, aunque no me quieran creer a mí, créanme las obras. Esto es lo que yo te estaba diciendo hace un rato. Hay gente que no va a creer a Cristo, al Cristo que tú le puedes estar predicando, pero van a creer en las obras que se van a manifestar. El Padre está en los cielos, Cristo está sentado a la diestra, el Espíritu Santo, quien mora en tu vida, va a otorgarte el regalo por misericordia, por gracia, por amor, de que seas un hacedor de obras maravillosas para que muchos crean. Y hay gente que no va a creer lo que tú dices, pero hay gente que va a creer en lo que tú haces. Tú eres una carta leída. No te olvides que a tu fe le tienes que poner obras. Esas obras no te van a salvar, pero esas obras van a hacer que otros crean, que otros se acerquen. Así que te vuelvo a decir, prepárate, porque se vienen días donde tú vas a manifestar obras sobrenaturales. ¿Tú qué crees? ¿Tú que le crees al Padre, al Hijo y al Espíritu? Se vienen días de milagros, donde no solamente los de tu casa van a creer, no solamente los de tu sangre van a creer, sino gente que tú ni pensabas ni conocías van a creer. Y por las obras, sí, por las obras, pero no cualquier obra. Las obras del Espíritu, las obras del Padre, del Hijo que están en tu vida. Tú simplemente vas a estar y vas a decir algo fuera, probablemente fuera de lo que tenga que ser espiritual. Tú vas a llegar a un negocio y vas a entablar conversación con alguien y resulta que después tú te vas a ese negocio porque me pasó y bendigo y doy gloria a Dios. Te va a llegar el testimonio de que van a decir, ay, esa mujer tenía algo especial. No dijo nada de Dios, pero se nota que tiene la luz de Cristo. Ese hombre no dijo nada del Señor, pero se nota que algo poderoso carga. ¿Sabes por qué? Porque hay algo que en el Espíritu se está manifestando. Hay una obra que se está manifestando. Mantente creyendo, mantente en fe, mantente en oración, mantente aferrado a lo que Dios prometió, porque serás alguien que va a trastornar los ambientes en donde tú te vas a mover. Y vas a ser provocador de milagros. Y vas a manifestar obras y mayores aún. Son palabras de Cristo, yo no te las estoy inventando. Pero hay una realidad que nosotros no tenemos que obviar. Hay una realidad que la iglesia, yo no sé por qué, vuelvo a decirte, insiste tanto el Señor en hablar de fe. Pero a mí se me hace de que algo la iglesia de Cristo, o algo ustedes, o algo alguien que cree en Cristo va a enfrentar alguna situación difícil, alguna prueba, algún proceso difícil, donde la fe va a querer ser golpeada, donde la fe tuya va a querer ser atropellada, donde la fe tuya va a querer ser asesinada por alguien. Pero Dios para esto te está hablando e insistiendo. Tu fe no tiene que desinflarse, tu fe no tiene que ser controlada por fulano, por mengano. Tu fe no tiene que estar fundamentada en lo que no estás viendo. Que tu fe siga fundamentada y aferrada en las promesas que el Padre te ha hablado. Vuelvo a decirte, yo no sé, capaz que hoy está alguien presente que está viviendo algo fuerte, pero la fe no tiene que caer. La fe tiene que seguir firme en aquel que sostiene, en aquel que ya habló y que va a hacer lo que habló. Amén. Mira, yo quiero darte a conocer o sacar a luz algunas grietas por las cuales la fe puede perderse. Pero antes de esto quiero que escuches. Hay milagros que se pierden en nuestra vida, se pierden de manifestarse en nosotros, porque nuestra fe se está viendo afectada por grietas, que son las que estropean la obra del Señor en nosotros. Cuando Dios dijo, cuando Dios habló, Él va a hacer. Él es sí y es amén. Estuvimos hablando el domingo de que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Dios. Entonces, lo que Dios dijo, Dios le hará. Usted tiene que tener fe y usted va a ver manifestado lo que Dios va a hacer en su vida o donde sea que Dios haya hablado. Pero hay momentos en donde hay milagros y manifestaciones y obras del Padre que no salen a la luz, o que no las estamos viendo, o que no están sucediendo porque hay una grieta
nuestra fe, porque hay algo que se ha estado rompiendo en nuestra fe, porque aquello que Dios quiere hacer se está escapando, o porque el milagro que tú hayas recibido se comenzó a escapar. Y tú dices, pero no era que Dios me habló y me prometió de sanidad, de libertad. ¿Y qué estoy enfrentando ahora? Nuevamente el médico, nuevamente los problemas en las noches, nuevamente los tormentos. ¿Qué está pasando? Hay algo en la fe que probablemente esté causando en tu fe. Hay algo que haya golpeado tu fe. Hay algo que haya golpeado lo que tú dijiste. Yo creo que ha producido un rompimiento y que ha producido una grieta por la cual lo que Dios te habló, te dijo y manifestó un día se está perdiendo. Cuando hay una pinchadura en la pileta, ¿qué pasa? ¿Se escapa el agua o no? Bueno, cuidemos de que nuestra fe no esté pinchada. Cuidemos de que nuestra fe, lo que creemos y decimos tener la convicción en el Señor, no esté agrietado. Si es que se dice así, si no, inventé una palabra que está recopada. Ahora, quiero mostrarte algunas cositas que causan grietas en nuestra fe. Una de ellas es el prejuicio. Antes de leerte un ejemplo bíblico, quiero decirte que el prejuicio es el juicio de valor, realizado de forma anticipada a algo y de manera negativa. Hacer un prejuicio de algo quiere decir que nos estamos adelantando a valorar, a opinar acerca de algo que todavía no pasó, y esa opinión no es positiva sino que es negativa. Eso es el prejuicio. ¿Y sabe qué? Moisés fue un hombre que en un momento tuvo y manifestó el prejuicio en su vida y quiso ahí contradecir al Señor. Números 11:21 en adelante dice: entonces dijo Moisés al Señor, porque estaba hablando con él, dice: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Verso 23 dice: entonces Jehová le respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. El verso 31 dice: y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, y alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Números 11 vemos que el Señor estaba teniendo una conversación con Moisés y de alguna manera u otra el Señor le estaba diciendo: hay algo que voy a manifestar, tú no te preocupes por tanto estos hombres y porque lo que van a comer o no, ellos están queriendo más, bueno, vamos a manifestar algo más. Y Moisés resulta que en un momento escucha lo que Dios le dice y le dice: yo tengo 600,000 hombres de a pie y tú me vienes a decir que esos 600,000 hombres a pie van a tener todo un mes para comer. ¿Acaso se van a matar y degollar ovejas y todo esto para que a ellos les alcance de día, de tarde, de noche, de madrugada para que coman? ¿Acaso se van a traer todos los animales del mar para que estos 600,000 hombres puedan comer y tengan fuerzas para seguir adelante? Usted se da cuenta que Moisés estaba siendo prejuicioso con lo que Dios había hablado. Usted se da cuenta que Moisés se dio el tupé de decirle: ¿cómo lo vas a hacer, Dios? Le estaba diciendo a Dios: ¿cómo lo vas a hacer? Al creador y hacedor de todo lo que Moisés vio, Moisés le estaba discutiendo y le estaba dudando y le estaba diciendo: ¿acaso cómo vas a hacer para que 600,000 hombres pudieran comer? A lo que Dios le responde y le dice: ¿a ti te parece que mi mano se cerró? Vas a ver si yo cumplo o no mi palabra. Resulta que al otro momento, al otro día, en el otro instante, resulta que el Señor comienza a soplar. ¿Qué hizo Dios? Sopló. Prepárense porque se vienen vientos de Jehová sobre su vida y sobre su casa. El Señor sopló y dice que trajo codornices del mar y comenzaron a amontonarse a un lado del camino un día, a un lado del camino del otro y alrededor de todo el campamento. ¿Y sabe qué tuvo esa gente? Tuvo
tuvo alimento, que le sobró, que le bastó, que le alcanzó, que lo llenó y que le sobreabundó. Y ahora, yo me gustaría verlo a Moisés y decirle, ¿cómo te vas a animar a decirle al Señor cómo lo va a hacer? Si mira cómo te tapó la boca. Es que nos pasa a veces que nosotros decimos, pero ¿y cómo lo vas a hacer? A ti no te importa cómo yo lo voy a hacer, Moisés. A ti lo que tú tienes que hacer y encargarte es de creer, que tus ojos lo van a ver, que tu boca lo va a saborear y que tu mano lo van a tocar. A usted, iglesia, no le toca andar preguntándole, ¿será que lo vas a hacer así? ¿Será que lo vas a hacer así? A usted y a mí nos toca permanecer firmes en la fe. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo habló, Él lo va a manifestar. No nos toca andar razonando. Mira que tenés algo de decirle, no pienses tanto. No seas alguien que escucha promesa de Dios y dice, será, no será, cómo lo hará, vendrá de allá, vendrá de acá. No, a ti te toca escuchar la promesa de Dios, decir amén, sí lo creo y mantenerte en eso. Que del resto se encarga el Señor. Amén. La segunda grieta que puede golpear, o la segunda cosa que puede golpear nuestra fe y provocar grietas por donde nuestra fe se escapa, es el tiempo. Primero es el prejuicio, segundo es el tiempo. ¿Por qué, iglesia, te estoy hablando del tiempo? Porque nosotros, los seres humanos tan divinos y lindos que somos, queremos todo de inmediato. Y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Por más que nos urja el milagro, Dios lo va a hacer a su tiempo. Ahora, mira, en la palabra del Señor vemos a alguien que se aceleró al tiempo, se adelantó al tiempo de Jehová, le quiso dar una mano al Señor y terminó metiendo la pata hasta acá arriba. Y estoy hablando de Sara, de Abraham y de Agar. El Señor les prometió a Abraham y a Sara que iban a ser padres. Ok, van a ser padres, aunque ya estén bastante adelantaditos en la edad, ustedes van a ser padres. Abraham creyó, Sara, creyó, pero hasta ahí nomás. Porque a Sara se le pasaban los días, se le pasaba el tiempo, a Sara se le venía la noche encima. Y Sara le dijo, mira, mi amor, aquí no sé qué es lo que va a pasar, no sé dónde va a venir del hijo, pero de mí me parece que no. Yo te voy a dar a mi sirvienta Agar y tú vas a tener un hijo con Agar y ese va a ser el hijo que Dios a ti te prometió. Entonces Sara se adelantó a lo que no tenía que hacer. ¿Y sabe qué hizo? La embarró. Hizo que su esposo se acostara con otra mujer. Y encima nació un hijo. Y Dios después se le presenta y le dice, ese no es el hijo que yo te prometí. Que estoy diciéndote acá que Sara flaqueó en su fe. Y por flaquear en su fe y ver de que el tiempo se le estaba pasando, ignorar de que Dios ya había prometido y ella tenía que aprender a esperar en Dios, ella se adelantó, quiso ser más buena que Dios, más bondadosa que Dios y terminó arruinando algo o casi arruinando todo el propósito de Dios. Mire, iglesia, su fe no tiene que ir de la mano con el tiempo terrenal, su fe tiene que descansar en el tiempo del Señor, porque los tiempos de Él son perfectos. No es ni antes de lo que Dios habló, ni después de lo que Dios habló, en el momento que Dios habla, en el momento que empieza a gestarse el milagro. Tú no metas la pata, no quieras ser más bueno que Dios, no le quieras dar una manito extra a Dios, que Él ya tiene el control. Ahora, si tú insistes con darle una mano a Dios, dale la mano de creer, de descansar y esperar, que su tiempo es bueno, que su tiempo es perfecto y que Él no llega tarde. No te hagas amigo del tiempo terrenal, hazte amigo del tiempo de Dios. La Sara se la mandó y casi arruina todo, pero Dios ahí salió. Así que si una vez arruinaste algo que Dios habló, tranquilo, no estás destinado al infierno. Dios salió otra vez en el camino, Dios lo acomodó todo, ¿amén? Y eso es lo bueno de nuestro Señor. Cuánta misericordia, que uno se la manda y Él después ahí dice, ay, mi hija, no tenías que hacer eso, Andreita, y lo acomoda de nuevo. Amén. Tercero, lo que puede golpear nuestra fe, y esto va a ser
fuerte este punto. Y no sé si no cierro acá la enseñanza, porque no quiero hacerte tan extenso. Pero tercero, lo que puede llegar a golpear nuestra fe y a provocar una grieta bastante significante en nuestra vida es la gente. Quien te rodea puede estar golpeando tu fe y haciendo que se pierda el milagro, haciendo que se pierdan las obras que Dios destinó para tu vida. Una de las personas que tuvo su fe golpeada, o que tuvo su confianza, su esperanza en Dios golpeada, fue Ana. En 1 Samuel 1:5 en adelante dice: pero Ana, su esposo le daba una parte escogida para que ellas ofrecieran y demás, porque lo amaba, etc. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos a Ana, y su rival llamada Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Subraya esas dos palabras cuando usted pueda, o escríbala. Dice que Penina se peleaba con Ana, la irritaba, la enojaba y la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7 dice que Penina hacía esto cada año, y aun cuando Ana subía a la casa de Jehová, Penina la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Doña Penina, la otra mujer del Cana, la que sí le había dado hijos, la que se la creía toda, le daba con toda la fe, le daba con toda la esperanza de Ana, le daba con todas las emociones de Ana, le daba con todo para perturbar a Ana. Y aún antes de subir a ofrendar, antes de subir al templo, Penina comenzaba a irritar a Ana. Y dice la palabra que la hacía enojar y entristecer. ¿No te pasa que cuando Dios te suelta una palabra y tú lo compartes, ya viene alguien a querer irritarte? Ya viene alguien a que te pone los pelos de punta, comienzas a enojarte, o te vas al otro extremo, te entristeces y te tiras a la cama a llorar. Y de paso no comes. Así como Ana. A vos te pasó, a mí me pasó, a Ana le pasó también. Se metió en la cama sin comer a llorar, porque había alguien que estaba queriendo perturbaba su fe, y había alguien que estaba queriendo ahogar su fe, ahogar su esperanza. Ana iba al templo, ofrendaba al Señor, y ella se desgarraba llorando, clamando al Padre, desgarraba su corazón pidiéndole un milagro, y el milagro era el hijo que ella tanto anhelaba. Es más, ella hizo pacto con el Señor y dice: si tú me das el hijo, yo a ti te lo entrego nuevamente. Simplemente ella quería el deseo, la honra, la felicidad de poder ver un milagro realizado en su vida, pero no para ella misma, sino para entregárselo y dedicárselo también al que le había de dar el milagro. Pero resulta que había alguien que la perturbaba, había alguien que la irritaba, había alguien que la hacía enojar, había alguien que la hacía entristecer, porque hay momentos en donde la gente que a ti te rodea, por más íntimo que sea, va a querer matar tu fe. Y ten cuidado si tú le prestas el oído, porque cuando tú le prestaste el oído, te enojaste, te irritaste y lloraste, tú permitiste que tu fe sea golpeada. Por eso ten cuidado y medita en estos días a quien tú le cuentas lo que Dios te habla, a quien tú le compartes lo que Dios dijo que hará contigo. Aleja las peninas de tu vida, porque los milagros acontecen lejos de los incrédulos. Los milagros y las obras del Señor que quieren manifestar en tu vida y quiere provocar que tú seas un hacedor también de esas obras que Cristo también hizo. Esos milagros, esas cosas, Dios te las da lejos de gente celosa, lejos de la gente envidiosa, lejos de la gente que no te quieren ver mejor que ellos. Por eso es un momento de alejamiento, el cuidar tu fe. Ten cuidado. Ay, pero simplemente el ejemplo de Ana, no, Jesucristo también llevaba lejos a quienes necesitaban un milagro. Ahora, a un paréntesis, date cuenta que muchos milagros que sucedieron en tu vida sucedieron contigo y con Dios y nadie más. Porque esa es una manera en la que Dios obra y manifiesta sus obras, en medio de la soledad. No de la soledad que te desanima, que te entristece, sino en la intimidad. Tú, Dios, tú, tu esposo y Dios, tú, tus hijos y Dios, y nada más.
Jesucristo sacó a un ciego de la ciudad para hacer un milagro. Marcos 8:22 en adelante, te leo rapidito. Dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. ¿A dónde lo sacó? Fuera de la aldea. Y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego puso otra vez las manos sobre los ojos e hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesucristo dice que sacó a este ciego que necesitaba el milagro fuera de la aldea. ¿Por qué? Porque probablemente si él se quedaba en la aldea, el milagro no acontecía. ¿Por qué? Por la manera en la que el milagro se manifestó. A nadie le gustaría que yo le eche un escupitajo y se lo pusiera en los ojos, ¿verdad? No, es un asco, falta de higiene, el aliento no acompaña, no es algo lindo. Pero Jesucristo hizo eso. Dice que escupiendo en sus ojos le puso la mano encima. Jesucristo hizo algo tremendo, y no me voy a detener a darte tanto detalle porque nos vamos por las ramas. Jesucristo hizo algo tremendo, que fue necesario que se manifestara eso fuera de la aldea. Porque si hoy Cristo está aquí y va y se acerca a ti y te echa un escupitajo, el de al lado va a decir: ¿qué hacer? El de atrás te va a agarrar y te va a sacar. El que está delante va a decir: ¿qué pasó? Este está re loco. Y el milagro puede que no acontezca, porque hay maneras ilógicas que no entran en nuestro razonamiento, en donde Dios se mueve, y a ti te quiere hacer un milagro de manera ilógica fuera de gente que no lo va a entender, lejos de la gente que va a querer estorbar en tu milagro, porque hay gente que no te quiere ver con el milagro y te va a sacar y te va a querer alejar y te va a decir: pero no, estás re loco, ¿cómo vas a ir con el frío? ¿Cómo vas a hacer esto con la lluvia? ¿Cómo vas a orar a tantas horas de madrugada? Mira, déjame a mí tranquila con mi fe y con mi milagro, que si a mí Jesucristo me tiene que escupir, que me escupa, pero que el milagro me lo haga. Y si a ti no te agrada, no me molestes, porque yo quiero recibir lo mío. La hija de Jairo, antes de ser resucitada por Cristo, dice la palabra que Jesús fue hasta la casa. Le dijo a Jairo: no temas, cree solamente y serás salvo. Y dice que entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, solamente a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los padres de la niña. Jesucristo entró en la casa donde estaba la niña muerta, la hija de Jairo, y dice la palabra que Jesús no dejó entrar a nadie, solamente a 3 de sus discípulos y a los padres de la niña. Porque hay gente que estorba, hay gente que no entiende el mover del Señor en tu vida, y por lo que ellos opinan, por lo que ellos portan, por lo que las caras que hacen, por los gestos que ellos hacen, a ti te truncan la fe, a ti te lastiman la fe. Y Jesucristo sabe bien quién dejarte al lado y quién sacarte. Y cuando Cristo te dice: a este no me lo dejes entrar, es que a ese tú no lo tienes que dejar entrar, porque si no el milagro no va a acontecer. Y sigue diciendo la palabra: lloraban todos y todos hacían lamentación por la niña, pero Jesús dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y en el verso 23 de Marcos 8, verso 53 dice: y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas dice que él la tomó y le habló, y la niña revivió. Pero ¿qué pasa? Había gente que se estaba burlando de lo que Jesús estaba hablando. Había gente que se estaba burlando de lo que estaba por acontecer en esa casa. ¿Y sabes qué? A veces queremos que esté toda la parentela al lado nuestro para ver el milagro, pero aún dentro de la parentela va a haber gente que se te va a burlar y va a ser un estorbo para tu milagro. Y si el Señor te dice: tú me lo quitas, y me pones gente de oración, me pones gente de búsqueda, me pones gente que intercede y me pones gente que cree, el milagro se va a manifestar. Así que atiende bien y cuida tu fe de la gente que se burla
Antiguo Testamento del aceite que comenzó a fluir y a fluir y a fluir de una vasija, aconteció dentro de la casa de la viuda con los 2 hijos y nadie más. Sí, pedí prestado las vasijas que vos quieras, quien vos quieras, hasta que se termine. Pero esto va a acontecer en tu casa con los tuyos y con nadie más. Hay milagros, hay obras, hay bendiciones y hay respuestas de Dios que se van a manifestar con los justos y necesarios. Hasta con aquellos que tú no pensabas, pero que tienen la misma necesidad, el mismo deseo y el mismo nivel de fe que tú. A ellos tú te tienes que apegar, a ellos tú tienes que buscar, a ellos tú te tienes que hacer uno. Y esa mujer se encerró en su casa con sus hijos y comenzó a fluir el milagro y se llenaron todas las vasijas hasta que no hubo ninguna más para llenar y el aceite cesó. Hay cosas que Dios está a punto de hacer, pero cuida tu fe. Cuídate de ser un hombre y una mujer que esté ahí razonando humanamente y dudando de lo que Dios habló, diciendo, pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Acaso se va a abrir el banco y me van a decir, vení, te van a dar la plata que necesito? ¿Y cómo lo vas a hacer? Si Dios te ha hablado un milagro financiero, tú no te preguntes si de Galicia, si de Santa Fe, si de Santander Río, de dónde te van a dar plata. Tú prepárate para que veas cómo Dios va a encargarse de suplir ese milagro financiero. Tú no te preocupes del milagro de la sanidad, del milagro en tu salud, del milagro de dónde va a venir, de que si el médico te va a atender o no. Tú preocúpate de seguir atendiendo lo que Dios habló. No andes contándole a cualquiera lo que Dios te dijo, porque no es con cualquiera, es con Él y con quien Él te quiere unir. Y los milagros y las obras van a acontecer. Ponte en pie en esta noche y agradécele al Señor como Él también cuida de tu fe.